Buenas noches, hermanos. Continuamos nuestra serie de matrimonios titulada El matrimonio, una perspectiva temporal y eterna. El día de hoy continuamos el tema número 2, ¿sí? Recordemos la enseñanza pasada, vimos uno de los principios fundamentales, quedó como el que debemos ver en la Biblia que el matrimonio es obra de Dios y esencialmente el matrimonio es la representación de Dios. Ahora, vamos a profundizar un poco en que este concepto, el matrimonio es obra de Dios, ¿sí? Y para esto vamos a la Escritura, vamos al libro del Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Vamos a leerlo y empezaremos a ver por lo menos 4 maneras para entender por qué es que el matrimonio es obra de Dios. Vamos a leerlo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, vemos entonces, como un primer punto, es que el matrimonio fue el diseño de Dios. Vamos a dar lectura ahora, fíjese, en la Nueva Versión Internacional, para tener un poco más de comprensión en lo que dice aquí, para, comprender que el matrimonio es obra de Dios porque fue su diseño desde la creación, ¿sí? Y mire, en esa creación del hombre, estableciéndolo como varón y mujer, ¿sí? En esa creación de varón y mujer, ahí es donde, fíjese, el matrimonio muestra su diseño. Vamos a Génesis 1, versículo 27 y 28 en la Nueva Versión Internacional. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahora, esto también está claro, según lo vimos hace un momento en Génesis 2.18, ¿sí? Vamos a Génesis 2.18, por favor. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Aquí Dios mismo decreta que la soledad del hombre no es buena. Y es Dios mismo el que se propone completar uno de los 2 diseños centrales de la creación. ¿Y cómo lo hace? Un hombre y una mujer como en matrimonio, ¿sí? Mire, no podemos pasar por alto esa declaración que es central e indispensable. Dios mismo hará un ser perfectamente adecuado para el hombre. Eso es lo que está declarando Dios. Va a ser el ser más perfecto, el más adecuado. ¿Cuál es esto? Dice una mujer que es una esposa, ¿sí? Mire lo que está sucediendo en ese momento. Según Génesis 2, Dios hace pasar delante de Adán
todos los animales de la creación, ¿verdad? Para que Adán se cerciore de que ninguna criatura reúne las condiciones necesarias, adecuadas para el hombre, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios dice que esta criatura tiene que ser hecha de una manera singular, tiene que ser hecha a partir del hombre, para que ella sea de su misma esencia, ¿sí? ¿Y qué es esto? Un ser semejante a la imagen de Dios, así como dice Génesis 1:27, ¿verdad? Ahora, vamos nuevamente a Génesis 2:21 y 22. Vamos a leer qué nos dice ahí. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, es lo que está diciendo. Dios la hizo, ¿sí? Él la hizo, ¿sí? Este texto que estamos viendo, Génesis 2, termina en el versículo 24 y 25 con las siguientes palabras. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Génesis 2, 24 y 25. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. En otras palabras, todo esto nos está conduciendo al concepto del matrimonio, ¿sí? De manera que lo primero que debemos decir sobre el matrimonio como obra de Dios es que el matrimonio es su diseño, ¿sí? Y ese diseño se establece cuando Él crea un hombre y una mujer. Ahí es donde se establece ese diseño. El matrimonio es diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Él creó hombre y mujer, ¿sí? Ahora, la otra manera que podemos verlo también es entendiendo que Dios entregó a la primer novia, ¿sí? Dios entregó a la primera novia, ¿sí? La primera novia que hubo en esta creación, pues Dios la presenta a su esposo, la presenta a Adán, ¿sí? Es por esto que vemos que el matrimonio es obra de Dios, ¿verdad? Porque Él, fíjese, representa el papel de padre. Él fue el primer padre que entregó a su hija, ¿verdad? Como esa novia en matrimonio. Vamos a Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dios creó a Eva, Dios creó a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué hizo con ella? No la ocultó, ¿verdad? No hizo que, a ver, Adán, ya hay una ayuda idónea, un ser que va a ser el ser más adecuado para ti, ve a buscarlo, ¿verdad? No lo mandó a que anduviera por ahí buscando por todos los lugares, ¿verdad? Por todo el huerto, a ver dónde había ese ser. No, ¿qué hizo Dios? La hizo y se la entregó a Adán, ¿sí? Mire toda la profundidad que encierra esto, ¿sí? Dios la hizo, ¿sí? De alguna manera entendemos que Dios la engendró, ¿sí? Al engendrar, Dios se constituye como ese padre, ¿sí? Ese padre el cual tiene dominio sobre esta mujer, ¿sí? Digamos que la mujer le pertenece a Dios, ¿sí? Él la creó, le pertenece a Él, ¿verdad? Pero Él no la conserva, no se la queda. ¿Él qué hace? Se la da al hombre. Pero se la da al hombre en virtud de una relación absolutamente nueva en ese momento. Esa relación nueva es el matrimonio, ¿sí? Y esa relación, matrimonio, es totalmente diferente a todas las relaciones que hay sobre la tierra, ¿sí? Totalmente distinta, ¿sí? Es ahí donde vemos entonces también que el matrimonio es obra de Dios. Él entrega a la primera novia en matrimonio. Otro punto en el cual podemos ver esto es que Dios crea el matrimonio. Él lo crea, ¿sí? ¿Cómo lo ha creado? Por supuesto, por su palabra, ¿sí?
No solamente Dios creó a la mujer, ¿sí? No solamente Él la creó con ese diseño, se la presenta al hombre, Él se constituye como ese padre, presentando a su hija al esposo, ¿verdad? Trayéndosela a su esposo. No, sino también que Dios crea el matrimonio, fíjese, con la palabra, ¿sí? Vamos a Génesis 2:24, nuevamente en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién está hablando aquí? ¿Verdad? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién está dando esta indicación? ¿Sí? ¿Quién está dando este ordenamiento? Dejarán y se unirán, ¿verdad? ¿Quién está dando este ordenamiento? Se entiende, ¿verdad? Que es el autor de Génesis, ¿verdad? ¿Quién es ese autor de Génesis? ¿Sí? Mire, el Señor Jesús nos explica, ¿verdad? Él, quien está más autorizado, ¿verdad? Para decirnos quién es el autor de Génesis, ¿verdad? El Señor Jesús dice que el autor es Moisés. Mire cómo nos lo presenta en el Evangelio de Lucas, Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Moisés escribe, ¿verdad? La ley, ¿sí? Él es el que le escribe, ¿sí? Pero el Señor Jesús también nos está explicando que Moisés fue inspirado por Dios, ¿sí? Moisés está diciendo las palabras de Dios. ¿Qué es esto? Esto implica que Dios está hablando, ¿sí? Dios es el que nos está diciendo todo esto, ¿sí? También lo podemos ver, esto, mire, como el Señor nos explica en Mateo 19, versículo 4 y 5. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí el Señor Jesús está estableciendo que pues, Dios los hizo, ¿verdad? Varón y hembra, y Dios lo dijo, ¿sí? Dios dio esta indicación, ¿sí? Dios está hablando. Son palabras de Dios. Moisés las escribe, pero el que habla es Dios, ¿sí? Por lo tanto, el matrimonio es obra de Dios por su palabra, ¿sí? Por su palabra Dios creó el diseño original, ¿sí? Y el diseño original es este. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos, fíjese, vamos a entenderlo así, se funden en un solo ser. Ahora, la cuarta manera por la cual nosotros podemos saber que el matrimonio es obra de Dios, la podemos observar en el hecho de que Dios mismo lleva a cabo la unión mencionada, fíjese, en un solo cuerpo. Él lleva a cabo esa unión, dice la Escritura, en un solo cuerpo, porque dice la Escritura, y serán una sola carne, ¿sí? Una sola carne, o como lo vimos en la Nueva Versión Internacional, dice, y los dos se funden en un solo ser. Dios lleva a cabo esa unión en un solo cuerpo, en un solo ser. Esa es la base del matrimonio, ¿sí? Génesis 2:24 es esa palabra de Dios para instituir entonces el matrimonio, ¿sí? Mire, sin embargo, así como fue Dios quien tomó a la mujer de la carne del hombre, Él es quien ordena y lleva a cabo en cada matrimonio, fíjese, en cada uno de los matrimonios Él lleva a cabo esa unificación, el ser un solo cuerpo, ¿sí? ¿Quién crea entonces esto? ¿Quién hace esa unión? ¿Quién determina esa unión? No es el hombre no lo hace, es Dios quien lo hace, ¿sí? Y si es Dios quien establece esto, no está en las manos del hombre destruirlo, ¿sí? Esto es lo que nos debe quedar claro, ¿sí? Y eso está implícito en Génesis 2:24, ¿sí? Ahora, Jesús también nos lo explica en Mateo 10, versículos 8 y 9. Él está citando Génesis 2:24, pero él agrega un comentario contundente, ¿sí?
Ese comentario con todo el poder de Dios manifiesta la gloria del matrimonio. Mire, vamos a Marcos 10, versículos 8 y 9. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es que, mire, entendamos que cuando una pareja está ahí, el varón frente a la mujer, ¿verdad? Mirándose cara a cara y pronuncian esos votos, los votos matrimoniales, quien está presenciando, quien está testiguando todo esto, mire, no es ni la misma novia, ni el novio, ni los papás, ni el pastor, ni todos los que se reúnen. El que está testiguando todo esto es Dios. Él está ahí como ese testigo y Él es el que está ahí uniendo a ese esposo y esa esposa en una unión firme y duradera. Es un vínculo que los lleva, fíjese, a convertirse en un solo cuerpo. ¿Quién hace esto? El hombre no lo hace. Solo Dios hace esto. Solo Dios nos convierte en un solo cuerpo. Y mire, para el mundo, pues esto es totalmente desconocido. Para el mundo esto es ajeno, ¿sí? El mundo no entiende estas cosas. Esta es una de las razones por las que pues, el matrimonio es tratado de una manera tan ligera, tan vana, que el hombre y la mujer en el mundo tratan el matrimonio. Dicen, bueno, pues nos casamos, a ver, pues bueno, vamos a casarnos a ver si duramos, ¿verdad? O me caso con ella y después con otra y total, ¿verdad? El matrimonio es algo informal, ¿sí? Es por eso que el mundo lo ve así, no entienden estas cosas. Pero lo triste es que incluso los cristianos también actuamos como si no supiéramos que es Dios quien hace el matrimonio, quien nos une en matrimonio, ¿sí? Esa es una de las razones por las que en la iglesia a veces el matrimonio no se ve de la manera tan gloriosa y maravillosa que merece, ¿sí? El matrimonio es obra de Dios, porque el matrimonio es una unión en un solo cuerpo que solo Dios lleva a cabo, ¿sí? Hagamos un resumen, hermanos. Podemos decir fundamentalmente que el matrimonio es obra de Dios porque fue su diseño en la creación. Él entregó personalmente a la primera novia en matrimonio. Él creó el diseño del matrimonio por su palabra, ¿sí? Y dio la orden, deja a su padre, deja a su madre, únase a su mujer y los dos sean una sola carne, fúndanse en un solo ser, ¿sí? Y esa unión en un solo ser es establecida, ¿por quién? Por Dios mismo en cada matrimonio. Y aquí empezamos a ver un poco más, ¿verdad? Se va aclarando, va alumbrándonos más esa maravilla que es el matrimonio, ¿verdad? Cuando vemos que la palabra de Dios es la que lo ha creado, ¿sí? Aquí debemos de ver esa gran dignidad que tiene el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es obra de Dios, proviene de Él y es mediante Él, ¿sí? Esto es lo que podemos decir del matrimonio. Ahora, en este momento, bueno, pues vamos a terminar aquí esta clase, ¿sí? Y si Dios permite, la siguiente ocasión veremos también que el matrimonio no solamente es creación de Él, proviene de Él, ¿verdad? Es mediante Dios, pero el matrimonio también es para Dios, ¿eh? El matrimonio también es para Dios, pero eso lo veremos la siguiente ocasión. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando en este sentido, el Señor siga pues recordándonos estas cosas, ¿verdad? Él es quien ha creado el matrimonio y si no las sabíamos, ¿verdad? Que Él nos las muestre, Él nos muestre a través de su escritura que Él es quien diseñó este modelo tan perfecto, tan hermoso, el matrimonio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar siendo hoy instruidos, Señor, con tus palabras, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a comprender y a también vislumbrar un poco más la magnificencia del matrimonio, Señor. Que tú eres ese gran hacedor, Señor. Tú eres quien formaste, quien tuviste esta idea, Señor. Tú lo diseñaste en tu corazón, Señor.
Y hoy tú nos lo muestras claramente a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a vivir de acuerdo a tus mandamientos, Señor, para que, mi Dios, cumplamos, Señor, el propósito en nuestro matrimonio, de nuestros matrimonios den gloria y honra a tu nombre, Señor. Sean matrimonios conforme al modelo bíblico. Nos ponemos en tus manos, Padre. Sigue haciendo tu obra en tu iglesia, Padre. En ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Gracias.